Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo 28 de noviembre del año 2021. Dice el Salmo 62, los versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Dios, es la misericordia. Vamos a tener nuestro preludio mientras nosotros tenemos nuestra oración personal. Los invito, hermanos, a que abramos nuestra Biblia y busquemos el libro de los Salmos en el capítulo número 122. Oración por la paz de Jerusalén. Libro de los Salmos, el capítulo número 122. Vamos a leer todos juntos este pasaje. La palabra de Dios dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos en tu presencia, alabando, bendiciendo tu nombre, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, reconociendo la grandeza de todo lo que tú has hecho, Señor. Padre, y sobre todo esa bendición de la salvación, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has escogido. Y Padre, aunque estamos en el mundo, sabemos que estamos contigo y estamos mirando hacia más adelante a una vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias por estar aquí reunidos.
Queremos alabarte a través de nuestra voz, a través de nuestras oraciones, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra y a través del mensajero de esta tarde, Señor. Quédate, Padre, con nosotros porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 210, Las huestes del Rey. Himno número 210. Las huestes del Rey, las huestes del Rey, aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día con ellos vendrán. Honor y lealtad, nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al mal no podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad, nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste no corro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad, nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad, nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Nos podemos sentar un momento, hermanos, mientras buscamos en la Biblia la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2.
Vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, del versículo 6 al 16. En forma alternada dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermano? Vamos ahora a tener la oración de intercesión por nuestra iglesia, por nuestras familias, por los enfermos, también por la economía, por nuestro país. Y vamos a hacer esta oración en la posición que ustedes gusten orar. Vamos a hacer esta oración. Dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, tú nos conoces, somos tus hijos. Y Padre, te damos gracias porque a pesar de las cosas que necesitamos, también recibimos de ti muchas bendiciones. Protección ante el peligro, ante lo que está a nuestro alrededor, protección ante asaltos, problemas, Señor, y tu mano protectora está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque también tú provees lo necesario para nuestro vivir, una vivienda, un alimento, ropa, Señor. Por eso te damos gracias, reconocemos que hasta en los más mínimos detalles vemos tu gloria, vemos tu poder, vemos, Señor, tu presencia. Por eso te damos gracias, Padre. Como iglesia también, Señor, vemos la necesidad de algunos de nuestros hermanos y queremos ponerlas en tus manos, Señor. Padre, te pedimos por la hermana Paulina Reyes de Galicia, porque ella tiene problemas de salud. Te pedimos que tú seas con ella para que ella se pueda recuperar, Padre Celestial. Por su esposo, el hermano Ismael Galicia, que también está delicado, su salud no se ha recuperado, Señor. Te pedimos que tú los protejas, que tú seas con ellos, Señor, en este momento en que ellos están teniendo enfermedad. Por la salud en general de nuestra hermana Yolanda Gutiérrez Valdés,
por la hermana Rosita y Gloria Gutiérrez también Valdés, Señor, que tú te manifiestes en ellos, Padre. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que tienen edad avanzada, que también no han podido venir a tu casa de oración, por los cuidados que necesitan, por aquellos hermanos, Padre, que también por su situación no pueden trasladarse, porque su edad avanzada también ya es más delicada. Te pedimos por las personas que están a cargo de ellos, que tú proveas lo necesario, Padre Celestial. Pedimos, Señor, también por nuestros jóvenes, por los niños, por tu iglesia, Señor, en general, por nuestras hermanas, por los hombres, Señor, los varones, para que, Señor, en el lugar que estemos, Señor, seamos bendición y podamos también ser bendecidos por ti, Señor. Te pedimos que en estos momentos en que a veces hay que cambiar todas nuestras rutinas por tener que tener cuidados, Padre, tú también proveas lo necesario, Señor. Te pedimos por la reunión congregacional que vamos a tener después del culto, Señor, que tú estés con nosotros y que se haga tu voluntad, Padre Celestial. Te pedimos por los hermanos, hermanas, familias que han tenido la pérdida de un ser querido, Señor, que en estos momentos, a través de tu Espíritu Santo, tú les des el consuelo, la paz, que a través de esa confianza que creemos en ti, Señor, y sabemos qué es lo que nos espera, Padre, tú también les hagas ver, Señor, esta divina esperanza, Padre Celestial. Oramos por la economía de nosotros, de cada uno y de nuestras familias, Señor, que también en estos momentos difíciles, que ha faltado el trabajo, que se han complicado algunas actividades, Padre, tú también proveas esa bendición que es el dinero, Padre Celestial. Pedimos por la economía, pues, de los hermanos que están pasando por una situación difícil. Pedimos por nuestro país, Señor, en todos los cambios, todas las decisiones que se están tomando, Señor, que sean para bien. Oramos por los funcionarios, porque, Señor, así también tú nos pides que lo hagamos, Señor. Quédate con nosotros, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 470. Himno 470. Ardan nuestros corazones. Ardan nuestros corazones, adorando al Salvador, y en amor ferviente unidos, busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel, entre hermanos es maestro, suyo somos, nuestro es Él. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien nos salva, fe, lealtad y puro amor. Y si un día vacilara nuestra mente
podemos sentar, hermanos. Vamos a dar lugar a nuestro ofertorio, a los diezmos, a las ofrendas. También vamos a tener avisos. Mientras pasan nuestros hermanos, después del culto, como ya hemos estado avisando, vamos a tener reunión congregacional. Va a haber la elección o la votación para la continuidad del pastor Jesús Vallarta Jiménez, también oficiales, ancianos, diáconos. Hermanos, sigamos orando por nuestra iglesia. Todavía aunque estamos en semáforo verde, pero todavía sabemos que hay contagios, hay muchas reuniones y los cuidados ya no son tan exagerados. Entonces sigamos orando, hermanos, para que podamos seguir teniendo nuestras reuniones de manera presencial. Vamos a dar lugar a nuestros hermanos a que pasen. Puestos de pie, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque aquí tus hijos reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice, Padre, al administrador de estas ofrendas, poniendo en tus manos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La lectura base para la meditación de esta tarde la encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo número 1. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie. Vamos a hacer esta lectura también en una forma alternada. El nombre del mensaje de esta tarde es la providencia divina exhibida a través de una familia atípica. Libro de Ruth, está después del libro de Jueces. Ruth capítulo 1. La palabra de Dios dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2
Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Vamos a escuchar la meditación de esta tarde, que está a cargo del pastor Roberto Maqueda. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi esposa y nuestros hijos, Abigail y Josué, les envían un saludo. Si algún día llegan a ir a Acapulco, nos gustaría que nos visiten. Ahí estamos trabajando todavía, hermanos, y el día que pasen por allí, nos gustaría verlos en la iglesia. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar en este lugar y sabiendo, hermanos, que Dios les ha sostenido a pesar de lo que estamos viviendo. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha sostenido, nos ha guardado. De ello, hermanos, trataré de hacer un resumen del libro de Ruth. De ahí que el título es La providencia divina, exhibida a través de una familia atípica. Ese es el tema, hermanos, que quisiera
compartir con ustedes, sabiendo que es la palabra de Dios, sabiendo que Dios está en control de todo, hermanos. Estaré abarcando todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos, así que si mira que estoy en el capítulo 1 y luego me paso al 4, esa es la forma como preparé este sermón. Voy a hacer una oración, hermanos, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Bendito Señor, gracias te damos porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que ella nos guíe en este mundo, Padre, en el cual tú nos has llamado para ser tus siervos, para ser parte, Señor, de tu reino. Sabemos que tú controlas todas las cosas y que lo haces, Señor, a través de tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo. Oramos que en este día nos ayudes a recibirla con un corazón de fe y de amor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. El libro de Ruth, hermanos, no es una historia acerca de una gran heroína. No lo es. No trata acerca de Ruth y de que nosotros la tengamos como una gran heroína. Más bien, hermanos, debemos de mirar esta parte de la Biblia como parte de la historia más grande, es decir, parte de la historia acerca de Dios y de su trato con su pueblo. Al estudiar este libro, hermanos, inmediatamente nosotros notamos que la intervención de Dios es visible en todas partes de esta historia. Es interesante, hermanos, que en este pequeño libro, aunque no encontramos, hermanos, no encontramos ninguna intervención milagrosa como aquellas que encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando la Biblia dice que el mar rojo se abre para que el pueblo pueda pasar. Tampoco en el libro de Ruth encontramos esos milagros como en el libro de Números, cuando Dios hace que un viento, dice la Biblia, que les traiga muchas codornices para que el pueblo que estaba pidiendo carne se saciara. No encontramos ningún acontecimiento como en el libro de Josué, que dice la Biblia que el sol se detuvo. En el libro de Ruth no encontramos nada de eso. Pero lo que sí encontramos, hermanos, es una manera sobresaliente de cómo la providencia de Dios, hermanos, se exhibe a través de los eventos y de los personajes de este pequeño libro. Encontramos, hermanos, que la gracia de Dios es aplicada o se muestra, hermanos, en personas que algunas veces nosotros diríamos que son indignas, que son personas marginadas. En este libro, hermanos, encontramos que se nos señala a Cristo. Desde aquí vemos, hermanos, que el autor ya está haciendo referencia a nuestro Salvador, a aquel en quien la gracia se manifestaría plenamente. Eso es, hermanos, lo que encontramos.
Este libro nos señala, hermanos, que esa gracia viene a redimir, hermanos, a los pecadores para convertirlos en el nuevo pueblo de Dios. Por medio de este título, hermanos, la providencia divina exhibida a través de una familia atípica, hago referencia a la familia de Elimelec y de Noemí, pero también a la familia que se formó y especialmente a la familia que formaron Boaz y Ruth. Porque es de hecho, hermanos, a través de esta última que apreciamos, hermanos, de una manera mucho más plena la providencia de Dios, hermanos, ya que Ruth llegó a ser la bisabuela, como todos lo sabemos, del famoso rey David, el rey más famoso de Israel, de quien posteriormente descendería nuestro Señor Jesucristo, y por eso se le llamaba el hijo de David. ¿Por qué la familia era atípica? Bueno, la Biblia nos dice allí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, que cuando todo esto se lleva a cabo, hermanos, si usted gusta mirar ahí conmigo, Ruth capítulo 1, versículo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Toda esta historia se lleva a cabo en el tiempo cuando gobernaban los jueces. ¿Cómo era ese tiempo? Bueno, se nos dice, hermanos, en el libro de los jueces, que durante ese tiempo el pueblo de Israel, o la mayoría de las personas del pueblo de Dios, se habían apartado de Dios. De hecho, si usted mira allí cómo termina el libro de Jueces, que está anterior al libro de Ruth, vea cómo termina este libro en el versículo 25 de este capítulo 21 de Jueces. Ahí leemos: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Con esto, hermanos, con esta frase, de hecho esta frase se repite 2 veces en el libro de los Jueces, y con esta frase se hace referencia a la maldad que se cometía durante esos días. Sin embargo, la familia de Elimelec y Noemí, hermanos, eran temerosos de Dios. Esto, hermanos, se hace evidente porque en este libro se nos dice que fue a través de ellos por los cuales Ruth conoció acerca de Jehová, el Dios de Israel. Es decir, que durante un tiempo cuando la mayoría del pueblo se había alejado de Dios, esta familia no lo había hecho. Ellos seguían creyendo, seguían adorando a Dios. Por eso son una familia atípica, porque no hacían lo que la mayoría estaba haciendo. Fue a través de esta familia que Ruth la Moabita conoció a Jehová, el Dios de Israel. Y es por ello que ella dice esas palabras, hermanos, que ahora repetimos mucho, especialmente en las ceremonias de matrimonio. Esas palabras de Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17, cuando le dice a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Por eso es que ellos son una familia atípica. Mientras todos se habían apartado del camino de Jehová, ellos seguían siendo fieles. La segunda familia
es atípica en un sentido porque no era común, hermanos, que un judío, que un miembro del pueblo de Israel se casase con alguien que no lo era, y especialmente con una moabita. Eso no era común, eso no lo veíamos, hermanos. Sin embargo, Dios en su providencia, hermanos, por eso vemos cómo Dios, hermanos, está dirigiendo toda la historia. Si se hubiese dejado a que el pueblo de Israel eligiera, ellos no hubiesen elegido que Booz se casase con una moabita. Pero Dios está dirigiendo todo. Eso es la providencia divina. También había una gran diferencia de edad. Si leemos el capítulo 3 y versículo 10, ahí se nos dice que seguramente Booz era pues ya mucho mayor que Ruth. En el capítulo 3, versículo 10 dice así: Booz se está dirigiendo a Ruth y le dice, él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Así que tenemos, hermanos, aquí la providencia de Dios, y que se exhibe a través de estas familias, de esta familia que son atípicas. No sabemos, hermanos, quién es el autor del libro de Ruth. El Talmud dice que fue Samuel quien lo escribió. Sin embargo, este punto de vista ya no es mantenido por la erudición bíblica o la erudición cristiana, ni por la judía. Así que no podemos asignar un autor a este libro, pero esto no le resta valor. Esto, hermanos, sabemos que fue incluido como palabra inspirada de Dios, porque la doctrina de la providencia se nos muestra ahí. La doctrina bíblica de la providencia de Dios está ahí en el libro. Por lo tanto, hermanos, aunque no podemos decir quién es su autor, sabemos, hermanos, que es uno de los libros inspirados que está en nuestra Biblia, porque se nos habla de la providencia de Dios, de que todo está bajo su control y de que no hay nada, hermanos, que suceda sin su consentimiento. Este libro, hermanos, fue preservado porque es la palabra de Jehová, y para mostrarnos que esa doctrina se enseña en él. ¿Cuál es el propósito por el cual se escribe el libro de Ruth? Aquí tengo algunas teorías, pero me voy a ir solamente a la última porque no quiero tomar bastante tiempo. Me parece, hermanos, que el propósito por el cual se escribe el libro de Ruth, hermanos, es porque aquí se nos habla lo que ya he mencionado. Aquí se nos enseña, hermanos, la soberanía, es decir, para exhibir, para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a quien va dirigido, hermanos, en un principio, o quien es la audiencia original, hermanos, que ellos se den cuenta de cómo Dios gobierna todas las cosas. El doctor Decio Sánchez Cetina escribió un comentario acerca del libro de Ruth, y él dice que el impacto y la respuesta que quiere causar el autor sobre su audiencia, dice el doctor Cetina, es la de sacudirle el tapete al pueblo de Dios, de moverle, dice, el piso para saber en qué o en quién está su confianza.
para saber si de verdad están confiando en Dios o están confiando en alguien más. Por medio de esta historia, hermanos, los personajes son obligados a considerar si en verdad toda nuestra confianza está puesta en Jehová. Aplicándolo ahora a nuestros días, hermanos, esta historia fue escrita, hermanos, para obligarnos a considerar si en verdad toda nuestra confianza está en Dios, si toda nuestra fe está en Jehová, si es verdad que lo que proclamamos también lo vivimos. Nos obliga, hermanos, a reconocer la providencia de Jehová en la historia de la humanidad. Nos enseña este libro de Ruth, hermanos, que en cierto sentido todos los que estamos hoy aquí presentes, hermanos, y aquellos que no pudieron estar, trabajamos para el reino de Dios, voluntaria o involuntariamente, sino como colaboradores independientes, al menos como instrumentos ciegos y sin voluntad. Porque si nosotros mismos no estamos dispuestos a trabajar para el reino de Dios libremente y sin coacción, entonces Dios, que es todopoderoso, hermanos, nos utilizará como instrumentos involuntarios para hacer todo lo que su mano y su consejo ya habían predeterminado que sucediera. Hoy, hermanos, vamos a hacer una elección. Ustedes van a hacer una elección. Y todos servimos para el reino de Dios, ya sea para bien o para mal. En relación con esto, los doctores Tremper Longman y también el doctor Raymond Dillard, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, afirman que el libro de Ruth es una historia verdadera que muestra algo de relación entre Dios y el hombre. Y ellos dicen, hermanos, que el versículo clave para comprender Ruth es el capítulo 2, versículo 12. Veamos lo que dice Ruth 2:12. Vos ahí le dice a Ruth lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Como podemos ver, hermanos, de esto trata el libro. Es por eso que el capítulo 2, hermanos, y versículo 2 se inicia con Ruth. El capítulo 3, versículo 1 se inicia con Noemí, y el capítulo 4 ahí se habla de Boaz. Es decir, hermanos, que el libro se escribió con el propósito de hablar acerca de Dios, de la providencia de Dios, y no de un personaje, no de Ruth, no de Noemí, no de Boaz, no de nadie de ellos, sino acerca de Dios. La implicación aquí, hermanos, es que Dios está cuidando de su pueblo, que Dios, hermanos, lleva a cabo lo que es bueno para nosotros. El libro de Ruth, tal como toda la Biblia, hermanos, enseña que Jehová gobierna todo y que trae bendiciones a quienes confían en Él. Ahora bien, hermanos,
el libro de Ruth parece ser una historia atractiva, pero con poca profundidad, ¿no es así? Así nos parece a veces. Y es por ello, hermanos, que algunas personas toman su mensaje como ético y no teológico. Por ejemplo, algunos piensan o dicen, afirman que el libro promueve las virtudes de la lealtad o de la amabilidad y de la generosidad. Las personas que así lo ven, hermanos, enseñan que Ruth demuestra una intensa lealtad y a Orfa la hacen parecer como un fracaso. En vos, hermanos, estas personas miran la amabilidad y alegan, hermanos, que su generosidad, en contraste con el pariente redentor del cual se nos habla en el capítulo 4, es muy contrario. O sea que deberíamos de ser como vos y no como el pariente redentor del cual se habla en el capítulo 4. Pero entonces, si nosotros tomamos el mensaje del libro de esta manera, hermanos, entonces podríamos resumir su enseñanza en algo como esto: sean leales como Ruth, amables como vos, y entonces Dios los recompensará. Podríamos tomarlo de esa manera. Y una lectura de así distorsiona y pasa por alto su profunda enseñanza teológica. Por tanto, hermanos, como ya se ha mencionado, la enseñanza básica del libro de Ruth es exhibir la providencia oculta y continua de Dios. La narración, hermanos, es muy ingeniosa en cuanto a su enseñanza acerca de Dios y de sus intervenciones que hace en el mundo. Podemos mirar, hermanos, que el nombre de Dios se encuentra 23 veces. En este pequeño libro, el nombre de Dios se encuentra 23 veces. En el capítulo 1, versículo 6, 1:9, 1:13, 1:16, 1:17, y no voy a mencionar todos para no cansarlo, hermanos, pero 23 veces se menciona el nombre de Dios. Pero algo muy interesante, hermanos, es que el narrador lo utiliza solamente 2 veces. Se menciona 23, pero el narrador lo utiliza solamente 2 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se lo quiero mostrar. Veamos el capítulo 1 y versículo 6. Y notemos cómo es que Jehová es quien lleva a cabo todo. 1:6 dice lo siguiente: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Veamos eso. ¿Quién es el que ha visitado al pueblo? Jehová. Y ahora vamos al capítulo 4 y versículo 13. Ahí leemos lo siguiente. Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Aquí, hermanos, es necesario comprender que es por medio de esta sutileza, hermanos, que el autor de este libro instruye a sus lectores acerca, hermanos, de la acción permanente de Jehová en la vida de las personas. En otras palabras, hermanos, Dios es el que lleva a cabo todo lo que sucede. Y esto es cierto no solamente en los tiempos de Ruth, no solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, sino que debemos tener claro, hermanos, que aún en nuestros días, Dios, hermanos, lleva a cabo todo. Nosotros simplemente somos meros instrumentos.
Por lo tanto, no debemos de preocuparnos. Debemos descansar, hermanos, en la providencia de Dios. Es por ello, hermanos, que al inicio afirmamos que todos sin distinción trabajamos para el reino de Dios, voluntaria o involuntariamente. Y por ello, hermanos, debemos de estar agradecidos de que Dios nos haya sacado del reino de las tinieblas y que nos haya trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Otro ejemplo de esta misma enseñanza, hermanos, lo encontramos en el capítulo 2 y versículo 3, la segunda parte. Ahí leemos acerca de Ruth lo siguiente: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. En algunas traducciones de la Biblia, hermanos, lo ponen así: dio la casualidad que el campo donde Ruth estaba trabajando pertenecía a Booz. O también otra versión dice: Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech. Aquí es necesario que notemos, hermanos, que el versículo significa exactamente lo contrario de lo que parece decir. En otras palabras, hermanos, cuando el libro de Ruth llama el encuentro de Ruth con Booz como casualidad, no es más que decir que no hubo ningún intento humano de por medio. Fue Dios quien llevó todo a cabo. Dios estaba obrando, hermanos, en todo lo que sucede. Debemos de notar, hermanos, que ningún evento sobrenatural ni milagroso, hermanos, están presentes en este libro, como ya lo mencioné. Y sin embargo, hermanos, cuando leemos este libro, nos damos cuenta, hermanos, de que la mano de Dios dirigió todos los eventos tal y como Él dirigió el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Más aún, hermanos, debemos decir que la providencia oculta y continua de Dios hace más que destacar el maravilloso rescate de la familia de Elimelech. Aunque común y corriente, la familia produce una de las figuras más importantes de la historia del Antiguo Testamento, el gran rey David, como ya lo hemos mencionado. Esto, hermanos, lo leemos en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Es así, hermanos, como el autor del libro dice que David fue un don divino para Israel. De esta forma, el libro de Ruth es similar a otros relatos del Antiguo Testamento que narran, hermanos, los nacimientos de otros líderes de Israel de una forma milagrosa. Por ejemplo, Isaac, Jacob, Sansón o Samuel. Por tanto, hermanos, nosotros debemos constatar una continuidad en la providencia oculta y maravillosa de Dios al redimir a su pueblo. Y esto no solamente, hermanos, como ya lo mencioné en el libro de Ruth, sino a través de toda la Biblia y en nuestros días. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón, hermanos, uno de sus sermones, en Hechos capítulo 2, él dice lo siguiente, en Hechos 2, 23 y 24: este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Les está diciendo: ustedes simplemente están llevando a cabo
lo que Dios ya había decidido. Ustedes simplemente son instrumentos en las manos de Dios. Así que, hermanos, debemos de confiar en la providencia de Dios. Ya llevamos casi 2 años de esta terrible pandemia. Muchos o algunos de nuestros hermanos han perdido a sus seres queridos. Y hemos llorado y hemos, hermanos, orado para que esto ya se quite. Y nos preguntamos por qué esto continúa y por qué nos dicen que hay una variante mucho más peligrosa. Pero debemos de confiar en la providencia divina, en que todo está en las manos de Dios, hermanos. Que Dios nos ayudará, que Dios tiene todo en control, hermanos, y que todo lo que suceda, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Dios, hermanos, está en control y Él hace que todo ayude para el bien de su pueblo. Sin embargo, hermanos, hoy en día la fuerza de la convicción que Pablo escribe, lo que él expresa pareciera, hermanos, que está ausente en nuestras vidas. Hoy, hermanos, parece que ha ocurrido un cambio de entendimiento en la forma que nuestra vida se relaciona con el gobierno soberano de Dios. Una forma mediante la cual el pensamiento secular, hermanos, ha penetrado la comunidad cristiana. Y como lo ha hecho es, hermanos, a través de mirar el mundo, asegurando que todo sucede por la casualidad o por causas naturales fijas. Que si Dios en realidad existe, que está por allá en un lugar lejos, solamente observando cómo pasa todo, pero que no hace nada al respecto, que simplemente es un espectador mirándonos desde lejos, que no tiene ningún control en todo esto. Sin embargo, hermanos, la Biblia y especialmente el libro de Ruth que hemos mirado afirman que este mundo es de nuestro Padre. Y por eso entonamos ese hermoso himno: el mundo es de mi Dios. Y todos los asuntos, hermanos, de los seres humanos y de las naciones en última instancia están en sus manos. Esto es lo que enseña este libro de Ruth, hermanos, un reconocimiento cierto de la providencia divina. Así que, hermanos, el libro de Ruth refuta la creencia malvada de que el universo opera al azar. Demuestra, hermanos, que Dios sustenta todo lo que ha creado. La Biblia afirma que en Dios vivimos y nos movemos, hermanos, y que somos, y que dependemos de Él, que Él nos sustenta y que Él nos preserva. No queremos perder a nuestros seres queridos, claro que no. Tampoco deseamos perder nuestra salud, nuestra seguridad, ni nuestras posesiones, hermanos. No queremos eso. Pero incluso si eso sucediera, debemos de recordar, hermanos, que Dios está haciendo que todo, hermanos, sucede, que todo nos ayuda, que todo nos ayude para nuestro bien. Incluso nuestras enfermedades, las pérdidas por las que pasamos, todo eso está, hermanos, bajo la providencia de Dios, y es una providencia buena. La Biblia dice que Dios levanta reinos y los hace caer,
que nuestro paso por esta vida tiene que ver con lo que Él, hermanos, en su providencia ha ordenado para nosotros. Que nuestra vida y nuestra vocación, hermanos, están en sus manos. Que Él gobierna todo. Que Él, hermanos, controla todo. El libro de Ruth nos enseña que Dios prevalece por sobre todas las cosas y trabaja para que todo ayude para el bien de su pueblo. Por tanto, al único y sabio Dios sea la honra y la gloria hoy y por toda la eternidad, hermanos. Que Dios les bendiga. Les voy a invitar a que estemos de pie. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos con la doxología 450. Dios te bendiga. Dios te bendiga, protección te sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. Después del culto vamos a tener la reunión